bienvenidos a Conversaciones con Escritores. Yo soy Arlene Amaro. Hoy me siento con un escritor que publicó por primera vez hace 57 años. Lleva 57 años publicando. Todo empezó con un poema cuando tenía 19 años, pero quiero que sea Rodolfo Pérez Valero quien nos cuente su vida. Difícil de resumir, pero ha valido la pena vivirla y estarla viviendo, Rodolfo. Pues mira, el poema es se publicó en el Caimán Barbudo, en Cuba, en el año 69. Yo estaba en la escuela de arte. Mis padres habían venido para acá en el año 66 para Estados Unidos con mi hermana. Entonces estaba muy triste y es un poema muy triste, pero parece que me quedó bien y el Caimán Barbudo decidió publicar el poema. Cuando este poema se publicó, que está dedicado a mi amiga Miriam Cosar, que dice: irremediablemente a Miriam y su pelo siempre tratando de alcanzar al viento. Miriam después tuvo mucho que ver conmigo y la televisión, porque fue gracias a ella que pude entrar a trabajar en televisión aquí en Estados Unidos. A partir de esa publicación empecé a pensar que yo podía ser escritor, y años después, en el año 73, escribí Los tiempos de ceremonia, que se publicó en el año 74, que es esta novela. Esta es la primera edición del año 74. Fue tan exitosa, o sea, mi objetivo era escribir una novela. Y tú tenías 26 años. 26 años. Cuando escribiste este libro, que fue un éxito. Y yo nunca había escrito ninguna novela y había escrito unos cuentos que no se publicaron. O sea, mi objetivo era ver si puedo escribir una novela, y fue impulsado porque me leí un artículo que decía que escribir una novela policíaca era difícil. Entonces pensé, si es difícil y no me queda bien, no hay ningún problema, porque no es fácil. Y entonces escribí Los tiempos de ceremonia. Esa novela fue un éxito inesperado para mí. En un año, 2 años, me hicieron tantas entrevistas, se habló tanto de ella, se puso... Esta fue la novela que te cambió la vida, Rodolfo. Total, me cambió la vida totalmente. ¿Tienes aquí ediciones de otros países? No, estas son ediciones cubanas que se hicieron después porque se agotaron. Cada edición es de 40,000 ejemplares. Se agotó. Esta es la segunda edición cubana. Esta es la tercera edición cubana, que tiene una portada muy bella. Y ahí empecé a sorprenderme porque empezó a editarse en otros países. Esta es la edición de Praga, o sea, la República Checa. Esta es la edición de Bulgaria. Imagínate, en otro idioma, ahí se ve, wow. Esta es una edición que me sorprendió porque yo leí en el periódico en Cuba que decía: publican escritor cubano en Buenos Aires en el año 76, o sea, hace 49 años. Y dije, a ver si yo conozco al escritor, y cuando veo, era yo, el escritor. O sea, no hubo derecho de autor. 49 años atrás publicaron esta novela en Buenos Aires. Esta novela la publicaron en Buenos Aires en el año 76. En ese mismo momento se estaba pasando Los tiempos de ceremonia como novela por la televisión cubana. Este libro lo conseguí porque le avisé a mi papá, que vivía en Nueva York, y compró el libro en Argentina, compró 2 ejemplares. Uno me lo dio a mí y otro se quedó con él. Esto es en Puebla, en México. Esto es en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Y esta es la edición que esta es la que la gente puede encontrar hoy en día en Amazon, que me la publicaron el año pasado, la editorial Plaza, que es No es tiempo de ceremonia, edición 50 aniversario, porque en el 2024 se cumplieron 50 años de la salida de esta novela. 50 años. ¿El género policíaco en tu vida te ha marcado? Comentabas que lo publicaron en Buenos Aires, pero este mismo año fuiste a Buenos Aires con motivo de ese vínculo que siempre has mantenido con la literatura policíaca. Te digo, lo de Buenos Aires tiene que ver con los cuentos policíacos. En el año 75, después de Los tiempos de ceremonia, tenía miedo de no hacer una obra que fuera tan popular como esa, y decidí escribir literatura para niños. Pero al año siguiente quise volver a lo policíaco, pero no con una novela, sino con un libro de cuentos para que fuera diferente. Y fue este libro de cuentos, Para vivimos de la vida, que también fue popular allá en Cuba. Años después publiqué Descansa en paz, Agatha Christie, con otros cuentos. Y pasó que en el año 90 gané en la Semana Negra de Gijón con un cuento policíaco. En España. En España, eso es en Gijón, en Asturias. Cuando vine para los Estados Unidos en el año 95, me encontré con que yo escribía en este país en un idioma extranjero. Y entonces, primeramente estuve 10 años trabajando para mantener a mi familia. Mi hija estaba estudiando, después entró en la universidad. Pero eso es importante, porque pensamos que los escritores están alejados de la realidad. No, pero ¿qué valor tú has tenido cuando llegaste a Miami, después de ser escritor, de que te hayan publicado incluso
por Europa, por Argentina. ¿En qué tuviste que trabajar, Robert? Bueno, tuve que trabajar en un supermercado, trabajé en un supermercado Publix, trabajé año y medio en el supermercado Publix, hasta que por pura casualidad, esa Miriam del poema, De tu primer poema. sí, de mi primer poema del año 69, Miriam había venido para aquí en el año 71 y resulta que ella no estaba nada relacionada con la televisión, ni yo tampoco estuve en Cuba, me pusieron cosas en la televisión, pero yo no escribía para la televisión, yo trabajaba en el grupo de teatro Rita Montaner. Pero la cuñada de Miriam, Mayra, trabajaba en contabilidad de Telemundo y se enteró de que había plazas para escritores para aquel canal que se llamó CBS Telenoticias y me dijo que fuera. Y entonces ahí yo fui, hice la prueba y la prueba era para escribir para un medio que yo nunca había escrito, pero ahí en esa prueba me dijeron tienes que hacerlo cortico porque si no el presentador se ahoga, no puede respirar. Y yo dije, o lo hago bien o vuelvo al supermercado. Y entonces lo hice bien, me aprobaron y ahí se dio una vida de 29 años trabajando en la televisión hispana aquí en Estados Unidos. Trabajando como escritor. Pasaste de trabajar en un supermercado, que todo el mundo se va a identificar con Y yo estaba ahora feliz. que hay que trabajar en lo que sea. Yo estaba feliz. Es que tú siempre has sido feliz. Sin embargo, yo pensaba quizás que mi vida como escritor había terminado. Y entonces fue cuando pensé en la Semana Negra de Gijón, que me ofrecía la posibilidad cada año hacer un concurso internacional de cuentos. Y entonces gané en el 90 y después gané en el 93. Finalmente terminé ganando 5 veces el premio en 20 años, el premio de la Semana Negra. Aquí, el primer libro de cuentos que publiqué, que me lo publicó Atom Press, fue un libro de cuentos de amor que se llama Algún día serás mía y otros amores desesperados. Este libro se lo recomendarías a la gente que le gusta leer sobre amor. ¿Y cuál cuento de aquí quieres enfatizar? Dentro de esto hay cuentos de amor, cuentos de amor y ciencia ficción, cuentos de amor y fantasía. El cuento de amor de fantasía, sin proponérmelo, es para gente joven, pienso yo. Cuando ya y este fue el primer libro que publicaste ya estando aquí en Estados Unidos. Es el primer libro y tengo toda una carrera que yo no lo pensaba, toda una carrera en Estados Unidos que he publicado la misma cantidad de libros aquí que los que había publicado en Cuba. Pasó que en el 2010 se comunicaron conmigo de México porque en la editorial alguien se enteró en Random House de México que yo había ganado 5 veces el premio de cuentos de la Semana Negra y querían poner esos cuentos en un libro. Le añadí otros cuentos más y publicaron este libro que se llama Un hombre toca a la puerta bajo la lluvia. Para mí fue una felicidad que el gran escritor y político cubano ya fallecido, Carlos Alberto Montaner, él sacó un escrito de los mejores libros, no recuerdo de qué año, sería 2010, 2011, y mencionó mi libro entre los 3 mejores libros que había leído este libro de cuentos. ¿Okay? Los cuentos son cuentos policíacos, pero aquí no tienen nada que ver con averiguar quién fue el asesino. Es un cuento más bien de denuncia de cosas sociales, prostitución infantil. Después que se publicó el cuento me di cuenta yo de que los primeros 3 cuentos tenían que ver con inmigrantes y eso es inconsciente. Yo era ya un inmigrante y leía mucho cuando escribía noticias sobre los problemas de los inmigrantes. Entonces son cuentos muy serios que averiguar quién es el asesino, no existe eso, son cuentos de denuncia. Y aquí están los cuentos que has ganado en la semana. Los 5 cuentos que han ganado en el concurso en España. Resulta que Nicolás Ferraro, que es un joven escritor, tiene 39 años, un joven escritor de policía como muy exitoso, se enteró por medio de Facebook de la publicación de No es tiempo de ceremonia 50 aniversario. Quizás se enteró ahí de que yo estaba vivo. Y me escribió y entonces yo le mandé ese libro de cuentos y a él le gustó mucho y me dijo que si yo quería que me lo publicaran allá, que él podía hablar con un editor. Imagínate, que me lo publicaran sí, en Argentina. En Buenos Aires. Y entonces le añadimos 3 cuentos a ese libro. Tiene 3 cuentos nuevos y resultó en este libro, que es el último libro mío publicado, Las reglas del juego. Se publicó en Buenos Aires y a la vez me invitaron para la Semana Negra de Buenos Aires, que es la segunda vez que se realiza. Yo he estado 5 veces en la Semana Negra de Gijón, incluso estuve en la primera en el año 88, que fue la que inauguró la Semana Negra.
pero nunca había estado ni Pero en estar Buenos en la Aires. Semana Negra en el 2025 en Buenos Aires, qué experiencia. Sí. Y que te reciban así. Tremendo. Bueno, realmente te digo, estar vivo, porque me recibieron, participé en un panel que se llamaba Íconos de la Literatura Policíaca, y yo nunca pensé ser un ícono de nada, pero es la historia, te das cuenta, porque si ellos saben que me publicaron hace 49 años un libro allá, entonces uno termina convirtiéndose en un ícono. Y tuve el placer de que compartí el panel con Paco Taibo, mexicano, que es un ícono real de toda la literatura policíaca latinoamericana. Paco Taibo fue a Cuba en el año 86 a un encuentro de escritores policíacos que organizamos Alberto Molina y yo. Y teníamos la idea, Alberto Molina, en ese momento de hacer una asociación internacional de escritores de los países socialistas, porque era lo que teníamos posible, no conocíamos a escritores de países capitalistas. Y entonces Paco Taibo, cuando le dijimos la idea, él multiplicó la idea y se le ocurrió hacer una asociación internacional de escritores policíacos de todos los países. Y como él sí conocía a escritores de Estados Unidos, de Inglaterra, pues digo que sí, fundamos la asociación, y la asociación todavía funciona en el 2025, una asociación mundial. De los 7 fundadores, que había un checo, un uruguayo, 2 cubanos, 2 mexicanos, un ruso que era Julián Semiono, solamente quedamos vivos Paco y yo. Yo creo que por eso es que ¿En estábamos qué año todos fundaron esa asociación? en el año 86. En el año 86. Ya yo tenía 40 años en ese momento, o sea, 39 años en el año 86 cuando fundamos la asociación. Debido a eso, Paco Taibo organizó 2 años después, en el 88, la primera Semana Negra, en la cual yo también participé, lo cual es un hecho histórico. Pero además de escribir estas novelas policíacas tan entretenidas, en este están incluidos los cuentos que han ganado premios, has escrito también para niños, ¿no es así? Te explico por qué. Resulta que yo entré en el grupo Rita Montaner. Yo me gradué en la Escuela de Arte de Teatro, y entonces entré en el grupo Rita Montaner antes de escribir, y yo quería ser actor. Y la posibilidad que se me dio es en obras infantiles, y empecé a trabajar como actor en obras infantiles, pero enseguida me di cuenta que los compañeros míos, que eran buenísimos actores, por ejemplo Carlos Cruz, que lo ha demostrado aquí también, enseguida hacían las cosas y las hacían bien, y yo no. Pero trabajar en eso me dio cierta experiencia, y en el año 78 mandé al concurso nacional de teatro infantil una obra de teatro que escribí junto con mi amigo Antonio Veloso, que se llama Las 7 puntas de la corona de Rey Tragamás, y ganamos el premio La Edad de Oro. Eso fue en el 78. En el año 85 va un escritor cubano a Caracas, y me entero accidentalmente de que en Caracas se estaba poniendo esta obra de teatro. En Caracas estaban exhibiendo tu obra que habías escrito en Cuba, Sí, y no lo sabía. Yo no lo en sabía. Los años 80. Eso fue, además me enteré porque ese escritor fue, porque si no llega a haber ido, eso se pasa. Después sí me enteré ya, existiendo internet, porque se comunicó conmigo la directora, años después de que el año 97 montaron Tragamás en Guatemala. Y después me enteré también por una revista de venezolana que a Tragamás la pusieron también en Venezuela en el 2002. Y en esa sí me comuniqué con el director. Resulta que el director se enteró por mí de que se había puesto Tragamás por otro grupo también venezolano, también en Caracas, pero en el 85. El éxito grande te llegó por el género policíaco cuando es tiempo de ceremonia, pero has tenido el valor de incursionar en el género para niños. Te digo, después quise concursar en lo policíaco y escribí también junto con Antonio Veloso, mi coautor aquí, Crimen en Noche de Máscara. Crimen en Noche de Máscara se publicó, fue un éxito tanto así que fíjate que los libros de teatro no se publican, y este se publicó 2 veces en Cuba. Pero el gran éxito fue cuando Crimen en Noche de Máscara se puso en el Teatro Fausto, que queda en el Paseo del Prado de La Habana. Y fue un éxito. Y estando también, yo trabajé 20 años en el grupo Rita Montaner como asistente de dirección. Allí escribí esta obra que se puso en el Rita Montaner, que es con Jorge Cao, gran actor en Colombia ahora, y con Zaira Castellanos, que vive también en Miami, que es una obra de amor, pero en contra del machismo en la obra. Pero también siento que has escrito libros para jóvenes, y también que tienen algo de policíaco y de misterio. Háblanos de los libros para los jóvenes. Te explico por qué. Yo lo que quería era el sentimiento que yo tuve cuando era niño, buscarlo en estos libros. Así fue que en Cuba se publicó El misterio de las cuevas del pirata. Déjame decirte que este libro se publicó
en Bulgaria. Y después ya estando aquí, yo tenía siempre la idea de que yo quería hacer una serie. Y fue que empecé esta serie, que la escribí una por año. Misterio en el Caribe es la primera. Es una mujer de Miami que es una periodista que tiene 4 niños adoptados en diferentes circunstancias. Un niño que fue soldado en África, niños abandonados. Bien, esos mismos niños son los protagonistas del segundo libro que se llama Misterio en Venecia. Son los mismos de Misterio en Nueva York, en la cual esto se mezcla con gángster, esto es más romántico, supuestamente fantasmas que hay en Venecia que después se sabe. Y esta es la última que he escrito de esta serie, que no desdeño escribir algo más, que se llama La noche que te regalé París. Y el título cambia porque ya aquí estos niños han crecido, ya son adolescentes y se enamoran. Esta es una novela policíaca, de aventuras policíacas, pero de amor también. Pues 57 años escribiendo, y como aunque no hayas podido a veces vivir de la escritura, como nunca has dejado de escribir, ¿qué mensaje quieres dejar claro? No solo con todas las obras que has escrito, hay que estar un pero poco con loco. la vida. Hay que estar un poco loco porque mi esposa, Raquel, a quien conocí gracias a la literatura, yo presenté el libro de cuentos míos en septiembre, y la persona que dirigía una biblioteca me dijo, tú puedes ir a presentar el libro ese en enero. Y cuando fui, estaba ahí Raquel entre las muchachas que estaban ahí, y 22 años, lindísima, con sus ojos claros y eso, y yo fui a hablar con ella y hemos terminado casados, como tú sabes. O sea que también mi matrimonio con Raquel, la hija que tenemos, Romy, que es psicóloga, una triunfadora, amiga tuya, pues de eso salió de la literatura. Entonces a veces Raquel me dice, estás loco porque sigues escribiendo. Yo a veces escribo cuando siento vergüenza de no estar escribiendo. Fíjate, o sea, cuando pasa un tiempo, tengo que hacer algo. Lo que pasa es que tengo que esperar a hacer algo que me enamore realmente, porque tú sabes que entonces vas a tener que dedicarle un año y pico. Pero las personas que hagan esto no pueden hacerlo buscando dinero. Eso no. Sin embargo, mira, la satisfacción este viaje que di ahora, invitado a la Semana Negra de Buenos Aires, con 78 años, y de ahí a un evento en Chile que se llama Puerto Negro, y en todos esos lugares me atendieron tan bien, fueron tan amables, y el público estaba tan interesado que no hay dinero con el cual pueda comprar eso. Una satisfacción, te alimenta la autoestima. Yo que siempre he sido feliz, estoy más feliz ahora, entonces yo voy a seguir escribiendo. Qué hermoso mensaje y gracias por la honestidad. ¿Qué mencionaste a Raquel? ¿Dirías que ha sido el regalo más grande que te ha dado la literatura? Yo estoy convencido de que sí. Primero que mencionaste. No, lo estoy pensando porque nunca lo había pensado así. Fíjate, yo estuve casado 2 veces anteriormente y yo sé lo fácil que es casarse y fracasar. Casarse enamorado y fracasar, y casarse no enamorado y fracasar. Entonces, esto es una anécdota curiosa. Raquel la mandaron de servicio social para Isla de Pino cuando terminó su estudio de bibliotecaria. Entonces ella me dijo, estábamos sentados en un parque que se tenía que ir para Isla de Pino, imagínate, en pleno momento amoroso, y ella me dice, yo creo que debemos casarnos. Entonces mi respuesta fue, está bien. Entre la pregunta y la respuesta yo pensé, ya yo me he casado 2 veces, yo sé que si no va bien nos divorciamos. Ok, nos casamos. Según ella me dijo, tenemos que comprar un anillo. Y según ella, yo le dije, ¿y tú no tenías un anillo de novio que tuviste que...? Y ella pensó, y yo me voy a casar con este hombre. Y yo en ese momento no dije, yo ni pensé en nada de eso. Había que ahorrar dinero, no teníamos dinero. Entonces tuvimos que vender el inodoro del segundo baño de la casa, tuvimos que vender una bicicleta para que yo pudiera viajar a Isla de Pino a ver a Raquel. Entonces yo soy muy práctico. Yo dije, ¿cómo vamos a gastar dinero con un anillo? Te puedo decir que Raquel todavía, ni yo, nosotros no tenemos anillo de boda y llevamos casi 50 años de casados. Hace años fuimos a París, yo llevé un anillo de plástico en una cajita, verdad, de joyería, porque tenía un amigo que trabajaba en una joyería y estaba en combinación con la prima de Raquel que fue con nosotros,
y entonces estábamos delante de la Torre Eiffel y me arrodillé y le abrí el anillo ahí como pidiéndole matrimonio. Las fotos están ahí. Eso es una celebración del amor que hemos tenido sin anillo de compromiso. Obviamente no vamos a tener anillo de compromiso porque también hay cierta superstición ya. Si nos ha ido también sin anillo de compromiso, ¿cómo vamos a tener anillo de compromiso? El que no haya leído ninguno de tus libros, ¿cuál sería el libro que no debe dejar de leer? Te voy a decir, sin duda para mí, El primero. no. Dos tiempos de ceremonia es una novela que escribí a los 26 años y es extremadamente ligera. Yo la releí ahora para la edición y es una novela ligera que se lee bien. Si es un lector, ¿cómo te voy a decir? No especializado, que no ha leído a los grandes literatos, en el tiempo de ceremonia le va a parecer entretenidísimo. Pero para mí, mi mejor novela es esta. Habana, Madrid. Habana, Madrid, que es una novela de amor, pero es reflexiva. Es el amor de un hombre mayor con una muchacha joven, pero todo el tiempo está reflexionando sobre eso. Y indiscutiblemente los libros de cuentos que se acaba de publicar, porque es que son dos vertientes. Antes yo pensaba nada más en esto, pero con todo lo que he escuchado, el libro de cuentos libro de cuentos, es que estos cuentos han estado en diferentes antologías que han ido saliendo. O sea, cada vez que se hace una antología me piden cuentos, por lo tanto los cuentos han terminado siendo importantes desde el punto de vista literario. Emocionalmente, este libro sin duda. Un último mensaje de la literatura y la vida que en ti están tan mezclados. Te voy a decir, es difícil esas preguntas abarcadoras porque generalmente uno vive la vida cotidiana, pero te voy a decir algo porque tú hablaste de los escritores. Mira, aquí tengo que ayudar a Raquel a plantar las matas, tengo que cambiar los bombillos, tengo que arreglar las tuberías. 10 años estuve que no escribí porque tenía que mantener a mi familia. Hice también una maestría, una maestría en FIU. Para mí era importante. Yo tenía una carrera en Cuba, pero hacer una maestría aquí me hizo ver de que yo también valía para el sistema educacional de Estados Unidos. O sea, que no es esa cosa de que viene de un país del tercer mundo. Además, los profesores míos valoraban mucho la enseñanza de mi carrera en Cuba, porque ellos conocían, o sea, que se enseñaba muy fuerte, y aquí también. Pero también para mantener a tu hija en un nuevo país, tuviste que trabajar en otras cosas. Es importante esa parte humana y real. La literatura nos ayuda a vivir, pero entendemos que no solo podemos vivir de la literatura y de escribir. Romy me ha dicho, mi hija Romy me ha dicho que yo soy normalmente feliz y que ella también es normalmente feliz. O sea, tú tienes un estadio y puedes deprimirte un poco o puedes tener un momento de alza, pero cuando vuelves al mi estado normal es la felicidad. ¿Qué cosa me lleva eso? Eso me lleva a que todo lo que me ocurre en la vida nunca han sido cosas malas, pero los tropiezos, el quedarme sin trabajo, yo sé que va a haber una vida después de eso, y entonces vivir con esa felicidad, que no es ingenuidad, porque eso de ser positivo, piensa positivo, para mí esa frase es una tontería. No, piensa positivo basándote en la realidad, pero no piensa positivo de que todo te va a ir bien. Cuando uno decide escribir un libro, sabe que va a estar 1 año, 2 años escribiendo ese libro y no sabe qué va a pasar después con el libro. Entonces es enfrentar todas esas cosas con pasión. Cuando yo estaba en el supermercado, a mí los jefes me felicitaban, y hubo momentos que yo tenía, cuando me tocaba cerrar la tienda, que ir a limpiar los baños, y los amigos míos me decían, no te preocupes que tú vas a mejorar. Y cuando yo estaba limpiando los baños, yo no me sentía nada, yo estaba llevando comida a mi familia y no me sentía mal, nunca me he sentido mal en nada que he tenido que hacer. Entonces pienso que eso es una enseñanza de vida, no estar lamentándote, no mirar nunca hacia el pasado, de que si hiciste algo mal, borra, porque las lamentaciones no sirven para nada. Si hiciste mal o algo te salió mal. De hecho, algunos libros míos tuvieron éxito, pero otros no tuvieron el éxito que yo esperaba. Ok, hay que seguir hacia adelante. Esto fue Conversaciones con Rodolfo Pérez Valero. Yo soy Arlene Amaro. Nos vemos a la próxima.